Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de mecánica de sólidos. Entonces, la idea del día de hoy es avanzar en el capítulo 5 en la sección 5.2. Vamos a abordar únicamente hoy la sección 5.2 porque debemos repasar antes de entrar a esta sección, repasar unos conceptos previos que ya se vieron, pero se vieron pues hace dos capítulos, en el capítulo 3. Entonces, el día de hoy les pongo el taller de mecánica de sólidos, ya el taller número 3. Este taller es mucho más trabajable, pero pues es teórico. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, casi no vamos a tener ejercicios, pero sí vamos a tener, pues más bien, eh, eh, no vamos a tener ejercicios numéricos, pero sí ejercicios teóricos más que todo. Listo. Entonces, vamos a comenzar y les voy a compartir pantalla. Entonces, la clase pasada habíamos empezado una nueva forma de abordar los sólidos. Siempre que nosotros abordábamos los sólidos, realmente no los abordábamos en su totalidad, sino que los abordábamos en un punto, ¿cierto? Entonces, siempre hablábamos de la matriz de esfuerzos en un punto, la matriz de deformaciones en un punto, la característica del material en un punto, ya sea con el módulo de elasticidad o con el módulo de Poisson o con el módulo de corte. Entonces, en este caso ya vamos a hablar del sólido en su totalidad, ya vamos a hablar de cada punto, vamos a tener en cuenta cómo van a ser los apoyos, cómo van a ser las fuerzas que se aplican, cómo vamos a considerar las fronteras de ese sólido, porque nunca hablamos de las fronteras, simplemente tomábamos un punto que estuviese en el interior del sólido. Entonces, con eso basta. Ahorita ya vamos a considerar, bueno, ¿qué pasa cuando estoy en la frontera? ¿Qué pasa cuando estoy cerca a la carga? ¿Qué pasa cuando estoy cerca a una reacción o a un apoyo? ¿Listo? Entonces, nos habíamos encontrado con que estábamos hablando siempre, les voy a repetir las tres características de nuestro sólido, que es un sólido continuo, uniforme y homogéneo, y las dos adicionales de las que hablamos en el capítulo 4, que es que estamos bajo un proceso sin diferencias de presión y sin diferencias de temperatura, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces empezamos a hablar de unas ecuaciones fundamentales. Estas ecuaciones fundamentales lo que hacen es hacer lo mismo que nosotros habíamos hecho en el capítulo 2, que era considerar un sólido en dos dimensiones y empezar a hablar del esfuerzo ya en función de la posición que tuviese en el sólido. Entonces, en el capítulo 2 hablábamos de unos esfuerzos sigma, que eran constantes, ¿cierto? Sigma constantes. Creo que nunca los consideramos como funciones en el capítulo 2, ¿cierto? Es decir, no dependían de la posición, dependían era de otra cosa. Pero ya en este capítulo, en el capítulo 5, debemos considerarlos ya como unos elementos que varían con respecto a la posición. Entonces el esfuerzo va a ser aquí diferente, va a ser aquí diferente, todo depende de la posición en la que esté. Entonces ya hablamos de unos esfuerzos que son las funciones de la posición tanto en X como en Y, y si estamos en tercera dimensión, en Z. Entonces son esfuerzos que dependen de la posición. Hablamos de un sólido que está en los reales, es decir, un sólido que existe, un sólido que tiene unas fronteras, que no es infinito. Esto lo que nos quiere decir es que nuestro sólido no es infinito, tiene un tamaño determinado. Y a esto pues le denominamos pues el dominio, ¿cierto? Entonces,
el dominio pues del sólido. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces empezamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Z. Aquí solo hacemos sumatoria de fuerzas en Y y en X, parecido pues a lo que vimos al capítulo en 2 dimensiones. Solamente que aquí ya tenemos que considerar que cada uno de los esfuerzos, tanto en sigma X como en sigma Y, como en sigma Z, pues va a variar dependiendo de la posición. Entonces, un esfuerzo aquí sigma X, que seguramente irá en esta posición y seguramente será mucho más grande que el que vaya en esta posición, por ejemplo. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Es un campo vectorial en últimas. Cuando ustedes grafican campos vectoriales, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Entonces, avanzábamos en la sumatoria de fuerzas y entonces nos encontrábamos con que nosotros podíamos simplificar con respecto al volumen del diferencial, ¿cierto? Entonces, despejábamos el volumen y entonces obviamente lo igualábamos a cero porque estamos trabajando bajo equilibrio estático, es decir, nuestro sólido no se está moviendo o se está moviendo a una velocidad constante. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay aceleración. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en X, en Y, la dividimos entre el volumen. Recuerden que las fuerzas másicas, como se manifiestan en todo el volumen del sólido, entonces solamente quedan las fuerzas másicas. Fuerzas másicas como la gravedad, como la fuerza electromagnética, etcétera. Entonces, esas se dividen entre todo el volumen y pues quedan ya únicamente pues la fuerza, ¿cierto? Entonces, aplicábamos aquí la definición de derivada. Bueno, o sea, tomábamos cuando los límites de las dimensiones fueran iguales o tendieran a cero más bien. Entonces, recordemos pues cuál era la definición de derivada. La definición de derivada pues era este positivo, ¿cierto? Menos este sobre el delta X. Aquí estamos sacando límites con respecto a ambas variables. Entonces, como estamos sacando con respecto a ambas variables, pero aquí solo aparece una división con respecto a delta X, entonces esto se transforma en una derivada parcial. Eso fue lo que me faltó como aclarar la clase pasada. Una derivada parcial con respecto a X. Y como aquí estoy sacando los límites en 2 dimensiones, pero estoy haciendo la división entre delta Y, entonces esto es una derivada parcial con respecto a Y. Y aquí en las fuerzas másicas, pues como no aparece ninguna división entre delta X, delta Y, ni ningún producto, entonces, pues simplemente lo que hacemos es que esto es el límite de una constante y recordemos que el límite cuando X tiende a cero de una constante C, pues es igual a la constante, ¿cierto? Entonces, aplicando la definición derivada, esa definición que vimos al principio, pues allá en primer semestre o en segundo semestre, entonces nos encontramos pues con este tipo de ecuaciones. Recuerden que esto ya representa, es una derivada parcial, porque solamente hacíamos la derivada con respecto pues a una de las variables, teniendo en cuenta pues que estas son funciones en 2 o en 3 variables, dependiendo si es en 2 o en 3 dimensiones. Entonces, para 2 dimensiones teníamos estas 2 ecuaciones y para 3 dimensiones teníamos estas 3 ecuaciones. Pero ¿qué pasa? Nosotros realmente, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 6 incógnitas, que son las incógnitas de los esfuerzos. Tenemos 6 incógnitas, 3 ecuaciones, es decir, no podemos resolver ese problema en el momento en el que estamos. ¿Por qué? Porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. Es un sistema indeterminado, no sabemos cuál es la solución. Y entonces para eso, entonces nosotros necesitamos otras 3 ecuaciones. Entonces hasta este punto quería llegar para recordarles que ya hallamos 3, pero necesitamos otras ecuaciones que nos ayuden pues a resolver pues este problemilla, ¿cierto? Que tenemos 6 incógnitas, 3 ecuaciones. Y ya pues particularizando cuando nosotros únicamente tenemos la gravedad, recuerden que la gravedad únicamente va en la dirección Y, en la dirección vertical. Entonces en este caso pues la gravedad va hacia abajo, entonces es negativa, y la fuerza másica de la gravedad pues depende de la densidad del sólido y del
y del qué y de la gravedad, ¿cierto? Que sería en ese caso la aceleración. Y entonces en ese caso pues tendría la fuerza másica únicamente en Y y las fuerzas máxicas en X y en Z desaparecen. Esto no quiere decir que pueda solucionar el sistema, no, porque resulta que las fuerzas máxicas acá no son incógnitas. Yo conozco las fuerzas máxicas. Lo que no conozco son los esfuerzos provocados por las fuerzas que apliqué. Entonces, eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 2. Con la sección 5.2 más bien. Entonces, por eso les hice como esa introducción. Otra cosa que les quiero recordar, les voy a recordar como varias cositas antes de entrarnos a la sección 5.2, porque esto lo tienen que tener fresco para poder entender esa sección. Entonces recuerden además que nosotros habíamos visto, ya devolviéndonos al capítulo 3, que nosotros podíamos expresar los desplazamientos y las deformaciones en un sólido, ¿cierto? Entonces, que nos habíamos encontrado que con unas deformaciones lineales, unas deformaciones, unas deformaciones longitudinales, unas deformaciones angulares, que esas podrían ser matemáticas o ingenieriles. Entonces, recordemos cómo fue que nosotros dedujimos eso así rápidamente. Entonces, nosotros tomamos un diferencial de sólido, a ese diferencial de sólido lo deformamos, es decir, le cambiamos la forma y lo alargamos. Entonces ahí podríamos tener unas posiciones diferentes finales de las que habíamos obtenido pues anteriormente, ¿cierto? Entonces ahí avanzábamos, entonces hacíamos unas restas y entonces entrábamos a definir qué era una deformación angular ingenieril. Y entonces recordemos que la deformación angular ingenieril realmente es la suma del cambio de dos ángulos, ¿cierto? De dos ángulos externos o el cambio del ángulo interno, también se puede definir así. Ustedes van a encontrar en libros de mecánica tensorial que ellos les van a decir que es el cambio del ángulo interno, y en libros de mecánica de sólidos que es el cambio de los ángulos externos. Realmente es lo mismo porque ustedes están trabajando con un elemento ortogonal. Entonces, realmente es lo mismo, pero pues en este caso, pues como estamos trabajando ya bajo términos de la mecánica de sólidos, entonces pues nos encontramos con que es el cambio de ángulos externos, ¿cierto? Entonces, hacíamos unas divisiones, hacíamos la suposición. Otra suposición que debemos tener en cuenta es que estamos bajo el régimen de las pequeñas deformaciones. Eso quiere decir que la tangente del ángulo es aproximadamente igual al ángulo, esto medido en grados, 5 grados más o menos, o en radianes, ¿cierto? Entonces, basándonos en esa deducción es que nosotros hallamos todas las fórmulas. Entonces decíamos, aquí nos aparecían unas derivadas parciales, y entonces miren que realmente nosotros llegamos a esta fórmula que era la división, la suma de las derivadas parciales. Esto lo debemos tener muy en cuenta porque esta es la definición que nosotros vamos a usar para las deformaciones angulares ya en el capítulo 5. Esto es realmente son derivadas parciales. Recuerden que estamos hallando ecuaciones fundamentales y las ecuaciones fundamentales casi siempre son diferenciales, es decir, son ecuaciones diferenciales o son ecuaciones integrales, ¿cierto? Ya no son ecuaciones donde hay derivadas, sino ecuaciones donde hay integrales. Realmente esto no representa ninguna complicación, solo es para que tengamos en cuenta que cuando nosotros siempre, independiente que estemos en sólidos, en fluidos, en rocas, en suelos, nos hablen de ecuaciones fundamentales, ya sabemos que iba a aparecer una ecuación diferencial. Entonces nosotros nos encontramos con esta definición de las ecuaciones de las deformaciones angulares, en este caso las gamma, o sea, estas son las ecuaciones angulares ingenieriles, y que esto en el fondo pues era la suma de las derivadas cruzadas, uno se lo aprende así. Entonces que teníamos deformaciones angulares con respecto a XY, con respecto a XZ y con respecto a YZ, porque esto se mide en los planos en los que se desarrolla el cambio de ángulo. Y que también podríamos decir que las deformaciones angulares en XY son las mismas que en YX,
las deformaciones angulares en XZ son las mismas que en ZX y las deformaciones angulares en YZ son las mismas deformaciones angulares que en ZY. Eso es lo que hallábamos. Y hablábamos de la deformación angular matemática, que ya era un medio de la suma que habíamos hallado anteriormente, ¿cierto? Porque recuerden que la deformación angular pues es un medio, o sea, la deformación angular matemática es igual a un medio de la deformación angular ingeniería. Entonces simplemente es un medio. Y recuerden cuando ustedes estaban en mecánica tensorial, ustedes vieron una ecuación parecida a esta, solo que tenía un término adicional que era el producto de esas dos derivadas. ¿Y por qué aparece ese producto? Porque en mecánica tensorial nosotros no estamos pisando los terrenos de las pequeñas deformaciones. Estamos asumiendo que todas las deformaciones son grandes deformaciones. Y entonces por eso es que aparece ese término doble. ¿Por qué desaparece este término doble en mecánica de sólidos? Porque recuerden que esto es un diferencial de segundo orden. Y nosotros solo estamos considerando diferenciales de primer orden, ¿cierto? Aquí difícilmente nos vamos a encontrar con una derivada al cuadrado o con un producto de derivadas, porque recuerden que esto sería como un 0.01 por 0.01, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí sería 0.01 más 0.01. Esto pues me da un número muy pequeño comparado pues con estos otros dos números. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo hacemos tender a cero. ¿Y por qué hacemos eso? Porque estamos en las pequeñas deformaciones. Eso quiere decir que todas las deformaciones son pequeñas, inferiores o iguales a 10 a la menos 3. De pronto ustedes encontrarán deformaciones de 10 a la menos 2 o 10 a la menos 1, pero de pronto estamos trabajando en centímetros, en milímetros. Entonces ahí como que se compensa. Listo. Entonces esta fue la definición que encontramos. Deformación angular. Y recordemos pues que todas esas deformaciones, tanto angulares como longitudinales, pues eran elementos geométricos. Miren que ahí no tuvimos en cuenta el material. Entonces, pues esto lo debemos tener en cuenta. Y por último, el último repaso que les voy a hacer es de las deformaciones angulares, de las deformaciones longitudinales. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, en ese caso, recuerden que nosotros habíamos visto que nosotros habíamos deformado lo mismo que en la parte de deformaciones angulares. Habíamos deformado un sólido hasta llevarlo a este punto, ¿cierto? Y que entonces habíamos hallado unas distancias y que esas distancias eran la longitud que cambiaba. Entonces, en ese caso empezamos a hablar de una deformación longitudinal. Y que esa deformación longitudinal, pues simplemente era el cambio de longitud, ¿cierto? Entonces era la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. ¿Esto qué significa? Que esto realmente es la deformación siempre es algo relativo. ¿Relativo a qué? A la longitud inicial. No siempre lo deben tener en cuenta. Por eso es que las deformaciones lineales, cuando ustedes van a hallar algo final, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando van a emplear el concepto de deformación longitudinal, pues siempre va a estar referido con respecto a la inicial. Entonces, la deformación longitudinal lo que le dice, mire, se deformó tanto con respecto a la inicial, ¿cierto? Se deformó 0.1 metros con respecto, se deformó 0.1 con respecto a la longitud inicial que yo tenía, que era 1 metro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que realmente representa la deformación longitudinal. Por eso es que esa deformación longitudinal no tiene dimensiones. ¿Por qué? Porque es algo relativo. Ustedes cuando se encuentren con algo, un error relativo, algo relativo, siempre eso nunca va a tener dimensiones, porque es algo relativo. Y eso siempre va a depender del sistema de referencia que yo lo referencie, valga la redundancia. En este caso, mi sistema de referencia o mi punto de referencia es la longitud inicial y con esa longitud siempre voy a partir. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces yo deformo mi sólido, bueno, mi diferencial de sólido, lo deformo, lo cambio de forma y de longitud, entonces mido las longitudes y entonces
recuerden que como estamos bajo el régimen de las pequeñas deformaciones, entonces en este caso de los ángulos, estos ángulos realmente son muy pequeñitos, no son pequeñitos pues que son 5 grados, son inferiores a eso. Entonces, eso hace que ese tangente del ángulo sea aproximadamente igual al ángulo y también esa aproximación hace que como ese ángulo es tan pequeñito, yo lo puedo aproximar a cero. Pues realmente es algo imperceptible y eso es una ventaja de la mecánica de sólidos y de la teoría de pequeñas deformaciones, que se pueden hacer simplificaciones como esta. Entonces, como yo tengo un ángulo tan pequeñito, yo puedo decir, bueno, como ese ángulo es tan pequeñito, el coseno de eso me va a dar cercano a 1, me da como 0.99 algo, y eso es cercano a 1, ¿cierto? Aproximando eso es cercano a 1, entonces hago esa suposición, me encuentro con esto, y entonces me encuentro con estas dos definiciones de deformaciones longitudinales. Estas definiciones son las que vamos a usar nosotros para poder definir las otras 3 ecuaciones que nos faltan para completar las ecuaciones diferenciales. Entonces, esto es en 2 dimensiones, esto es en 3 dimensiones. Y entonces hay que recordar que todo esto es bajo el régimen de las pequeñas deformaciones. Si ustedes piensan el régimen ya de las grandes deformaciones, donde las deformaciones son perceptibles, donde yo ya ese diferencial, ese producto de diferenciales no lo puedo ignorar, pues entonces ya ninguna de estas teorías sirve. Y entonces ya entra a trabajar la teoría que ustedes vieron en mecánica tensorial, en donde pues ustedes ya trabajan es con un tensor de deformaciones, con un tensor F, ya trabajan que con el jacobiano para el cambio de volumen, bueno, muchas cosas ahí ya trabajaron pues en el campo de las grandes deformaciones. Y entonces esto era lo que les quería recordar de los capítulos de las secciones 3 de las secciones 3.2 y de la sección 5.1, porque eso lo necesitamos pues más bien fresquito para abordar la sección 5.2. Esta sección 5.2 realmente es muy fácil, pero ustedes deben tener fresco eso para que sea fácil. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar ahora sí con la sección 5.2. ¿Cuál es la idea de esta sección? Entonces, recuerden que nosotros habíamos definido la clase pasada y al inicio de esta, que nosotros estábamos trabajando con 6 incógnitas, ¿cierto? 6 incógnitas, que eran los esfuerzos, ¿cierto? Los esfuerzos, tanto tangenciales como normales. Yo hablo de los esfuerzos. Entonces, los esfuerzos, digo 6 incógnitas porque estamos trabajando en 3 dimensiones. Vamos a abordar de una vez el problema de las 3 dimensiones. Pero si estuviéramos en el problema de las 2 dimensiones, pues serían 4 incógnitas, ¿cierto? Serían 4 incógnitas, que serían los esfuerzos. ¿Qué esfuerzos serían acá? Sigma X. No, aquí son 3 incógnitas, disculpen. Borrar. 3 incógnitas, que serían sigma X, sigma Y tau XY, ¿cierto? O bueno, sigma X, sigma Z, tau XZ, bueno, dependiendo del plano. Pero son 2 esfuerzos normales y un esfuerzo tangencial. Y aquí son 6 incógnitas, que son los esfuerzos, que serían sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XZ, tau YZ, tau XY. Tau XY, ¿cierto? Pero entonces aquí eran 3 ecuaciones solamente, ¿cierto? 3 ecuaciones. Y en el caso en el que vimos en el capítulo 5.1, entonces habían 2 ecuaciones solamente. ¿Esto qué hace? Me genera problemas que son indeterminados o sistemas de ecuaciones indeterminadas, ¿cierto? No puedo encontrar la solución porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Ustedes van a encontrarse que hay sistemas de ecuaciones que son indeterminados, sistemas de ecuaciones que tienen más ecuaciones que incógnitas, entonces, bueno, ahí lo pueden hallar, etcétera. Ahí se pueden encontrar con eso.
Pero entonces en este caso tenemos 6 ecuaciones, 3 incógnitas. Entonces necesitamos más ecuaciones. Entonces en este caso pues vamos a hablar de las ecuaciones de compatibilidad, que es cuando nosotros vamos a meter esas deformaciones. Y ya van a ver cómo vamos a meter esas deformaciones. Entonces, recuerden que nosotros estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones, ¿cierto? Entonces, como estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones, podemos trabajar con las deformaciones, todas las deformaciones, tanto angulares como longitudinales, del capítulo 3. Esto es lo que nos permite a nosotros trabajar con ese capítulo 3. Y la segunda condición o elemento que debemos tener en cuenta es que nosotros estamos trabajando bajo las certezas de que estamos trabajando en un medio continuo, en un medio uniforme, y recuerden que en el capítulo 4 nosotros incluimos que nuestro medio tenía unas propiedades, ¿cierto? Y recuerden que nosotros cuando habíamos hecho las deducciones de los capítulos 2 y 3, estas deducciones eran puramente geométricas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no teníamos en cuenta el material, pero que nosotros habíamos vinculado los esfuerzos con las deformaciones. ¿Dónde está el cosito? Ya. Los esfuerzos con las deformaciones a partir de una ecuación, ¿cierto? Entonces habíamos creado ese puente que era el módulo de elasticidad o el módulo de Young o el módulo de corte, cualquier elemento que nos sirviera de puente entre los esfuerzos y las deformaciones. Y entonces aquí vamos a considerar que nuestro sólido es un sólido isotrópico. ¿Esto qué quiere decir? Que X ay, se me cayó la lapicero. Espera. Que E de X es igual a E de Y. X es igual a E de Y, es igual a E de Z y es igual a I. Esto es lo que quiere decir que sea isotrópico. Y que nu de X es igual a nu de Y, es igual a nu de Z y es igual a nu. ¿Cierto? Esto es lo que vamos a considerar en este caso. Lo debemos tener en cuenta para las fórmulas que vamos a deducir. Y estos son los elementos que vamos a usar para poder crear las otras 3 ecuaciones. Por eso se llaman de compatibilidad, para que los esfuerzos sean compatibles con las deformaciones que estoy teniendo. Porque si estoy teniendo unos esfuerzos que no están acordes con las deformaciones que estoy teniendo, bueno, ahí estoy empezando a tener problemas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, recordemos que nos el capítulo 3, entonces nosotros habíamos hallado que epsilon x será igual a la derivada de u con respecto a x, epsilon y era igual a la derivada del campo de desplazamientos. Recuerden que u, v y w, bueno, aquí no está w porque es en 3D, pero v y w realmente son las componentes del campo de desplazamientos u, que estos eran funciones, entonces que las deformaciones eran las derivadas de cada una de esas componentes con respecto al campo de desplazamiento, entonces tal como lo vieron en mecánica tensorial, entonces en ese caso tenemos la deformación en X, la deformación en Y y gamma XY, esta es la deformación ingenieril. Entonces van a ver que aquí realmente vamos a trabajar es con deformaciones ingenieriles en el campo de la mecánica de sólidos. En el campo de la mecánica tensorial ustedes trabajaron fue con deformaciones matemáticas. ¿Hay diferencia? Pues sí, porque las deformaciones, pues ustedes saben que una es la mitad de la otra. Pero, ¿por qué trabajamos en este caso con las deformaciones ingenieriles? Porque se nos facilita más la formulación, no arrastramos un medio todo el tiempo, entonces nos queda mucho más fácil
de hacer derivadas, de hacer sumas, de hacer restas. Entonces, por eso es que aquí trabajamos mejor con las deformaciones ingenieriles. Si ustedes ya van al campo de las grandes deformaciones, ya no pueden trabajar con las deformaciones ingenieriles. Ustedes trabajan es con las deformaciones matemáticas. ¿Listo? Pues que yo les digo, si ustedes se acostumbran a trabajar solo con deformaciones matemáticas, pues mucho mejor, porque pueden solo hacer la simplificación y ya quedarían en el campo de las pequeñas deformaciones, pero si trabajan con la deformación ingenieril y después con la deformación matemática para pequeñas y grandes deformaciones respectivamente, pues no hay ningún problema, porque ambas formulaciones en las pequeñas deformaciones son equivalentes. Entonces, deformación ingenieril. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Las derivadas cruzadas. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos a X con respecto a Y, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el primero, pues como para que quede claro, ¿cierto? Entonces, y ya el resto, pues, se saca pues como por definición, ¿cierto? Entonces, hacemos el primero y el tercero. Entonces, para el primer caso, entonces, el primero, entonces sería la derivada, la primera derivada de epsilon x con respecto a dy, ¿cierto? Entonces, esto sería la derivada con respecto a y de du con respecto a dx, esto es igual a d cuadrado, porque miren que tengo dos d's, ¿cierto? D cuadrado. Esto se permite porque estamos trabajando con funciones continuas, con funciones que están definidas en el dominio. Si esto no estuviera definido con funciones continuas, esa multiplicación así yo no la podría hacer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. De y, de x. Y ya haciendo la segunda derivada, entonces sería de epsilon de x con respecto a dy, pero ya vamos a hacer la segunda de y. Esto que sería igual a d cuadrado, pero ya parcial. Recuerden que estamos en parciales. ¿Por qué estamos en parciales? Porque sería, no, pero ¿por qué no hago una total? ¿Cierto? Que es más fácil. No, recuerden que esta u es una función dependiendo de la posición, ¿cierto? Esto es un campo vectorial de x, y, z, y w de x, y, z. Por eso es que hago derivadas parciales. Entonces, porque aquí hago una derivada parcial y todo el tiempo estoy haciendo derivadas parciales. Tengo más de una variable. Entonces, en este caso, tengo de epsilon de x, de y cuadrado, de ahí es que aparece este término del igual, y entonces es igual a la derivada con respecto a de y, pero miren que yo ya había sacado de x, de epsilon de x, yo ya lo había sacado, ¿cierto? Entonces ahí reemplazo de cuadrado de u, de y de x. Entonces aquí como estamos en una función continua que está definida en todo su dominio, en los reales, entonces ¿qué hacemos? Simplemente d al cubo de u con respecto a dx de y al cuadrado, ¿cierto? Así sacamos la primera ecuación. La segunda ecuación se saca de la misma forma, pero en vez de derivar con respecto a y, derivamos con respecto a x. Miren que aquí nos dicen derivadas cruzadas. ¿Listo? Entonces eso es como para tener en cuenta. Derivadas cruzadas. Y entonces vamos a hacer el último, que es este, porque este, pues para que lo tengan presente ahí en sus cálculos. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es derivar la primera, esta ecuación, entonces hacer la 3, entonces hacemos la derivada de gamma x, y con respecto a dx. Ustedes pueden comenzar con dx, dy no importa porque estas son funciones continuas y esa es como la ventaja de las funciones continuas, que no hay problema pues con respecto a eso, que yo puedo derivar y que independiente del orden pues va a dar el mismo resultado. Entonces en este caso derivo con respecto a dx, por eso es que se les hace repaso al principio para que tengan esto presente. Entonces, de la derivada de u de y más la derivada de b con respecto a dx, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la derivada de una suma? Pues la suma de las derivadas, ¿cierto? Entonces, simplemente deriva todo con respecto a y. Entonces sería d cuadrado de u, lo mismo que hicimos acá, y aquí sería
de x de y más la derivada cuadrada de v con respecto a dx2, ¿cierto? Simple, yo ahí hice algo parecido a lo que hice en el paso 1. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hice en el paso 1, pero ya haciendo la otra derivada cruzada. En este caso, la derivada cruzada se hace con respecto a las dos variables, tanto a x como a y. Entonces sería gamma xy, esto d cuadrado, sobre dx de y. ¿Listo? Entonces, lo que derivo es de y, pero miren que yo ya tenía como un resultado remanente, que era la derivada con respecto a x. Entonces, lo que hago es meterla acá. Yo para que voy a meter más pasos y puedo simplificar y más bien gano tiempo con los otros pasos, ¿cierto? Entonces, en este paso que obtengo d al cubo, porque miren que esto es una función continua, d al cubo de u, de x, de y cuadrado, miren, d al cubo de u, de x de y cuadrado, más d al cubo de b, de x cuadrado, de y, de x2. Que esto es, en últimas, la ecuación que habíamos hallado. Esto está en dos dimensiones. Recuerden que en dos dimensiones, que habíamos dicho, en dos dimensiones yo tengo tres incógnitas. Eso siempre los voy a repetir, pues, en este capítulo. Tres incógnitas, sigma x, sigma y, tau xy, es decir, los esfuerzos, pero solo tenía dos ecuaciones. Y entonces aquí ya nos sale la tercera ecuación. Entonces serían dos ecuaciones de esfuerzos, de equilibrio, perdón. Dos ecuaciones de equilibrio, más una ecuación de esfuerzo. Una ecuación de compatibilidad. En términos de deformaciones, entonces aquí ya tendría las tres ecuaciones. Entonces, no, pero pues ¿cómo yo soluciono ese sistema, cierto? Ya vamos a ver. Entonces, ya hicimos para dos dimensiones. ¿Hay alguna duda hasta acá? Tranquilos que pueden escribir por el chat. Bueno, entonces continuamos. Y entonces en tres dimensiones pues podríamos tener pues resultados similares. Y entonces como en tres ecuaciones tenemos resultados similares, entonces vamos a empezar a sumar pues vamos a tener resultados parecidos, ya teniendo en cuenta pues la definición de gamma XY y de gamma XZ, ¿cierto? Aquí habíamos empleado, bueno, aquí falta gamma YZ, ¿cierto? Hay que tener en cuenta pues gamma YZ. Y entonces, ¿qué se hace en tres dimensiones? Porque es que en tres dimensiones yo tengo ¿qué? Yo tengo esta ecuación, tengo esta ecuación, tengo la ecuación que está en el capítulo 5, que me faltó ponerla acá, y entonces lo que hago después es sumar todo eso. Entonces, allá en las deformaciones en dos dimensiones, yo no tenía cómo sumar deformaciones angulares. Acá sí tengo forma de sumar esas deformaciones angulares. Entonces, ¿qué hago? Sumo cada una de las parejas. Entonces, lo primero que hago es sumar d cuadrado xy sobre dx dz más d cuadrado gamma xz sobre dy de x, que este es el primer caso. Entonces, por eso es que tengo pues estas dos aquí. Entonces, hago la suma de esas dos. Entonces, aquí lo que hago es, bueno, aquí equivale gamma xy. Entonces, esto es gamma xy y esto es gamma xz. Después, lo que hago es
como expandir todas estas sumas, ¿cierto? Y las dejo todas en función de dx. Miren que aquí tenemos como factor común de x. Este de x. Aquí como factor común de x. Entonces lo que hago es sacarlo como factor común. Y dejo todo en términos de x, ¿cierto? En función de dx. Y voy sumando. Entonces miren que por lo menos acá esta con esta se suma. Entonces aquí obtengo este 2. De aquí es que aparece este 2 acá. Y esto es igual, pues vuelvo y lo expando más, ¿cierto? Y haciendo otra vez esas sumas, pues obtengo otra ecuación. Entonces, haciendo todo el tiempo eso, qué raro. ¿Qué es? Entonces, haciendo todas esas sumas, entonces lo que vamos a obtener son 6 ecuaciones. Estas son las derivadas cruzadas. Derivadas cruzadas. Y estas son las sumas de las derivadas cruzadas. ¿Dónde está el punto? Ah, ya lo vi. Y a estas ecuaciones se les llaman las ecuaciones de compatibilidad de San Venant. Estas ecuaciones de compatibilidad de San Venant las vamos a usar muchísimo en este capítulo, sobre todo al final. No tanto ahorita, sino sobre todo al final, donde ya empecemos pues como a trabajar con todas estas formulaciones que estamos hallando. Entonces, recuerden que nosotros tenemos como varios casos. Cuando estábamos en el capítulo 4, nosotros teníamos varios casos, ¿cierto? Teníamos el caso de tensión plana y el caso de formación plana. Estos casos son los más comunes, son los casos en los que nosotros hacemos las reducciones de 3 dimensiones a 2 dimensiones, dependiendo de que si estoy trabajando con una membrana, entonces es tensión plana. Si estoy trabajando con un tubo, es de formación plana. Eso es más o menos como la analogía. Entonces recordemos que en tensión plana nosotros primero establecíamos un estado de esfuerzo, ¿cierto? Entonces decíamos que los esfuerzos en sigma z, en tau xz, en tau yz igual a 0. O que los esfuerzos en sigma x, aquí los voy a escribir como para tener presentes esas, pues las suposiciones que hacíamos. Entonces que los esfuerzos en sigma x era igual a tau xy, igual a tau yz, tau xz, perdón, tau xz, tau xz igual a 0, o que sigma y era igual a tau xy era igual a tau yz era igual a 0. Entonces eran como las 3 condiciones que yo tenía para tensión plana. Y entonces del capítulo 4, pues entonces yo establecía una relación entre esos esfuerzos y las deformaciones, ¿cierto? Entonces, que yo tenía a epsilon x, a epsilon y, a gamma xy. Entonces, en este caso, aplicamos lo mismo que vimos hace 5 minutos. Entonces, ¿qué vimos hace 5 minutos? Bueno, vamos a derivar esto. Entonces, ay, no sé, voy a derivar la primera para que les quede como ejemplo para las otras dos. Entonces, en la primera nosotros tenemos que hallar, nosotros ¿qué hacíamos? Hallar la doble derivada de la deformación, ¿cierto? Entonces, primero hallamos de epsilon de x de y, ¿cierto? Derivada cruzada. Entonces, ¿qué hacíamos? La derivada con respecto a de y, ¿de qué? De 1 sobre e por, ¿qué es esto? Sigma x menos mu sigma y. Ahora,
1 sobre E es una constante, ¿cierto? Entonces sale de la derivada. 1 sobre E. Y entonces recuerden que nosotros como ya estamos trabajando con esfuerzos que varían con respecto a la posición, entonces estas ya no son constantes, estas son variables. Entonces, lo que hacemos es, esto es sigma X, que depende de X y de Y. Y esto es sigma Y, que depende de X y de Y. Y nu, pues, es una constante, ¿cierto? Entonces, en el libro, pues, no se complican. Entonces, dicen, no, pues, nosotros que nos vamos a poner a derivar, pues, todo eso, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es de la derivada con respecto a de Y, de ya toda esta función, sigma X menos nu sigma Y. Esto puede ser X cuadrado, por ejemplo, esto puede ser X cubo, por ejemplo. Entonces, esta es la primera derivada y la segunda derivada de epsilon sobre de y cuadrado es igual a otra de la derivada de esto. Pero entonces recuerden que el epsilon, el E es una constante, ¿cierto? Eso depende del material. Y estamos considerando un material isotrópico, es decir, tiene todas las módulos de elasticidad iguales en todas las direcciones. Entonces, 1 sobre E de la derivada al cuadrado con respecto a de y cuadrado, sigma x menos nu, sigma y, ¿cierto? Lo mismo hacemos con este y lo mismo hacemos con este. Esta es la derivada cruzada, ¿cierto? Entonces es algo parecido a lo que hicimos hace 20 minutos. Y entonces recordemos que nosotros habíamos hallado esta ecuación de compatibilidad. Recordemos esta ecuación de compatibilidad. Ecuación de compatibilidad. Compatibilidad. ¿Qué fue? La que hallamos pues por acá, ¿cierto? Nos devolvemos por acá. Esta fue. Listo, esta es la que vamos a usar. Porque estamos en dos dimensiones. Recuerden que tensión plana es en dos dimensiones, deformación plana es en dos dimensiones. Por eso no estamos usando las 6 ecuaciones, sino solo una. Entonces, ¿qué hago? Tengo esta definición para gamma XY con respecto a esta derivada cruzada que viene del capítulo 4 y tengo esta definición que viene del capítulo 3. Entonces esta viene del capítulo 4, en donde ya tenemos en cuenta el material y tenemos, ay, ¿dónde es que está? Y esta viene del capítulo 3, que es teniendo en cuenta las deducciones geométricas. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos, entonces esta ecuación la vamos a llamar A y esta ecuación la vamos a llamar B. Y entonces igualamos A igual a B. Y entonces así es que hallamos esta ecuación. Entonces esta es la ecuación B. Bueno, esto quedó, no, sí, esto quedó A igual a B, sí. Entonces 1 sobre G de la derivada cruzada del esfuerzo cortante y es igual pues a esta derivada, ¿cierto? Nosotros ya tenemos la derivada al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Entonces esto, acuérdense de que era epsilon X. Epsilon X era de U de Y, ¿cierto? Entonces en este punto lo que hago es reemplazar aquí de epsilon de X con respecto a de Y cuadrado, ¿cierto? Miren, esto es lo que hay de epsilon de X con respecto a Y cuadrado. Ay, se me perdió el puntico. Ya lo encontré. Y aquí lo que hago es reemplazar de epsilon de Y con respecto a de X cuadrado. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Que esto a veces es como un poco confuso, como, ay, ¿cómo así que aquí tengo 3, pero voy a igualar este 3? O sea, ¿cómo paso de aquí hasta acá? No, simplemente ustedes reemplacen estas derivadas cruzadas que hallaron, pues en este punto, ¿cierto? Por eso es que les dicen, primero haga las derivadas cruzadas. ¿Por qué? Porque en última la suma, las deformaciones angulares es la suma de las derivadas cruzadas. Por eso es que se hace eso. Entonces, bueno, hay reemplazo, entonces, ¿a qué es igual a 1 sobre G? Bueno, me devuelvo al capítulo 4 y entonces hago 1 sobre G, paso este G para el otro lado, entonces me quedaría G sobre E y ustedes ahí hacen la simplificación. Y les queda 1 sobre 2 más 1/2. Como es común para ambos términos, entonces saco factor común.
Recuerden que esto es una constante, recuerden que esto es una constante, entonces por eso es que yo puedo hacer esta gracia, sacar esto de la paréntesis y dejar simplemente las derivadas pues adentro, ¿cierto? Entonces, recordemos pues de ambas, de la ecuación 5.1, recuerden que estas eran las ecuaciones de equilibrio en dos dimensiones, de equilibrio en dos dimensiones, ¿cierto? Y entonces, si yo derivo esto con respecto a dx, entonces, derivo la primera con respecto a x. A x. Y la segunda con respecto a y. Entonces, la derivada parcial de esto con respecto a y, pues ya quedaría d cuadrado sobre dy. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tengo pues como más espacio, entonces, la derivada de la segunda ecuación, entonces me quedaría dy de x, que deriva a d tx, y, de x más de sigma y por dy más la fuerza másica, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? La derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿cierto? Entonces, derivo todo. Entonces, como aquí tengo dos derivadas, me quedaría la derivada al cuadrado. Dado x de esto se puede hacer porque es una función continua. Si no fuera una función continua, pues yo no podría hacer esa gracia. ¿Dónde es que está? Sobre dy de x más la derivada del segundo término de cuadrado sigma y. Recuerden que los sigmas, todos los esfuerzos ya son funciones, no son constantes, entonces yo por eso puedo hacer esto. ¿Por qué puedo hacer que las derivadas existan? Porque los esfuerzos son funciones. Si no fueran funciones sino constantes, pues la derivada de una constante que es igual a 0, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría de y cuadrado. ¿Dónde es que está el puntico? Aquí está. De y cuadrado más la derivada de y con respecto a dy. Esto es y mayúscula y esto es y minúscula. Es igual a 0. Y entonces, si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, ¿cierto? Estas dos ecuaciones, sumémoslas, pues creo que no hay afán. Entonces, sumando esta, la vamos a llamar A y esta que la vamos a llamar B. Entonces, A más B, a que es igual. Esto es igual. Yo que les digo antes de esto, primero despejen a este, pueden sumarlos normal o pueden sumar, pues ustedes pueden sumarlos como quieran. Entonces, yo lo que voy a hacer es sumarlos normal. Entonces, primero escribo la primera ecuación de x cuadrado más de tau de xy sobre dx de y más de x, esto es x mayúscula y esto es x minúscula. ¿Listo? Más y sumo la otra ecuación. Esto es lo que estoy haciendo. Sumo esa más esa. Entonces, de tau de xy sobre dx de y más de sigma de cuadrado sigma y sobre de y cuadrado más de y mayúscula sobre y minúscula. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Sumo estos dos. Entonces, esto me queda igual a d cuadrado de tau xy sobre dx de y, porque miren que estos dos están igual. Entonces, esto me quedaría 2, ¿cierto? Y paso el resto a restar al otro lado. Entonces, como todos son positivos, entonces al pasar todos al otro lado, todos me quedan negativos. Entonces, como todos me quedan negativos, pues yo puedo decir menos, ¿cierto? Y paso todos a restar, ¿cierto? Entonces me quedaría d cuadrado sigma x de x cuadrado más d cuadrado sigma y de y cuadrado más d de x más d de y. Y entonces, pues este 2 lo paso a dividir acá. Y entonces así es que resultó pues con esta ecuación. Así es que me sale esta ecuación de tau xy, ¿cierto? ¿Hay alguna duda hasta acá?
Tranquilos que me pueden escribir por el chat. Bueno, entonces resulta que ambas deducciones tenemos a este. Esperen, yo miro una cosita acá. Me ha escrito. Sí. Entonces, recuerden que aquí obtuvimos una ecuación a la cual vamos a llamar 1 y otra ecuación a la cual vamos a llamar 2. ¿Cierto? Miren que estos son d cuadrado tau xy sobre dx de y. Y esta también es lo mismo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo igualar ambas ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar 1 igual a 2. Eso lo igualamos. ¿Por qué? Porque d cuadrado tau xy de x de y es igual a d cuadrado tau xy de x de y. Por eso lo podemos hacer. Entonces, igualamos. Si yo tengo dos expresiones que equivalen a lo mismo, pues si yo las igualo, pues me va a dar la misma expresión, ¿cierto? Y entonces, aquí hallo, hago ese despeje, y entonces aquí hago simplificaciones, esto es más que todo álgebra, y entonces obtendríamos finalmente la ecuación de compatibilidad para la ecuación plana. Esta sería la tercera ecuación para tensión plana. ¿Cierto? Y algo parecido hacemos con la deformación plana. ¿Qué quiere decir? Recuerden que con la deformación plana nosotros teníamos que epsilon y es igual a gamma xy igual a gamma yz igual a 0. Y epsilon x es igual a gamma xz igual a gamma yz a gamma xy igual a 0. Cualquiera de estos tres casos era caso de formación plana. Y entonces nos traemos las definiciones de deformación con respecto a los esfuerzos. Derivamos lo mismo que hicimos la parte pasada, derivamos con respecto a, pues a esta con respecto a x dos veces, esta con respecto a y dos veces y esta con respecto a xy. Hallo esto es posible porque cada uno de los esfuerzos es una función. Reemplazando esos valores anteriores en esta definición de deformación angular, la definición de deformación angular del capítulo 3 y que hallamos también en el capítulo 5 como las derivadas cruzadas de esas deformaciones. Y pues obtenemos esto, ¿cierto? Reemplazamos este término acá y reemplazamos este término acá. Ay, perdón, acá, ¿cierto? Hacemos esta suma y obtenemos a tau xy con respecto a x de y. Pero esto ya en tensión plana. Una cosa es tensión plana y otra cosa es deformación plana. ¿Cierto? Entonces, en este caso, recuerden que en tensión plana nosotros hayamos hallado este término, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir lo que nosotros hallamos anteriormente de este valor, lo sustituimos en esta fórmula. Es decir, aquí igualamos lo que habíamos hallado anteriormente en tensión plana, esto viene de tensión plana, con esto que viene de deformación plana. De deformación plana, ¿cierto? Que es lo que acabamos de hallar, ¿cierto? Esto es como la ecuación 3, llamémoslo ecuación 3. Esto sería la ecuación 3. La ecuación 3. Y entonces al hacer esta simplificación, recuerden que G es igual a todo esto.
viene el capítulo 4, entonces simplificamos acá, esto se va y me queda un medio. Entonces, pues lo que simplemente hago es simplificar y esto es pura álgebra, empezar a tomar factores comunes, todo eso, ¿cierto? Eso ya es como de tarea para el lector. Listo. Entonces, al hacer todo esto, lo que obtenemos es la ecuación de compatibilidad para deformación plana. Por eso a ustedes les toca tener muy claro cuándo es que estoy hablando de deformación plana, cuándo es que estoy hablando de tensión plana. ¿Listo? Porque estas ecuaciones de compatibilidad son diferentes entre sí. Entonces, todo eso lo podemos resumir en esta simple diapositiva. Entonces, todas esas formulaciones de compatibilidad, miren que en este caso era esta suma de derivadas parciales por la suma y esto era igual a un factor K. Si nos devolvemos a las de tensión plana era lo mismo. Este igual a otro factor. O sea, siempre son los mismos términos que se modifica cómo se calcula esa constante. Entonces, eso es lo que queda en esta parte. Bueno, esta suma es igual a una constante K1. No lo llamamos K porque K se usó en el capítulo 4. Entonces, queda K1 y la derivada, la suma de las derivadas de las fuerzas másicas. Entonces, si tengo tensión plana me queda este caso, si tengo deformación plana me queda este caso. Entonces, para tensión plana, lo que voy a obtener es esto, que es el K1, que toma esta expresión, y si estoy hablando en deformación plana, pues esta expresión, pero miren que realmente las fórmulas quedan reducidas, esas dos fórmulas quedan reducidas, pues a estos factores K1 y K2. ¿Listo? Cuando no tengo, esto es cuando no tengo, hay unos casos especiales, que es cuando no tengo fuerzas másicas. Entonces, las fuerzas másicas son iguales a cero, o sea, no hay gravedad, no hay, o la gravedad es constante. Digamos, en este caso, si yo tengo, en este caso, miren que yo tengo las fuerzas másicas, ¿cierto? Y digamos que yo solamente tengo la gravedad. Entonces, y la gravedad resulta que la densidad es constante del todo el sólido y la gravedad es constante del todo el sólido, ¿cierto? Entonces, la derivada de un producto de constantes, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0, ¿cierto? O sea que si yo tengo que no tengo X y esta derivada me va a dar 0, pues en últimas esto me va a dar 0, ¿cierto? Porque 0 más 0 es 0 y 0 por un número es 0. Entonces, ahí tengo la ecuación de Ley. Cuando las fuerzas másicas son 0 o cuando las fuerzas másicas son constantes. O sea, no tengo una función, sino que digamos son 4 o 5 o 10 o 20, ¿cierto? 20 kilonewtons, por ejemplo. 20 kilonewtons metro cúbico, por ejemplo. Tengo esas fuerzas másicas constantes en todo el sólido. Entonces, ahí aparece la ecuación de Levy como ecuación de compatibilidad y entonces esto sería tanto válido como para tensión plana o deformación plana. Y las ecuaciones de Mitchell, que ya es, bueno, expresar todas esas fórmulas en términos de lagrangianos, en términos, bueno, de todos esos elementos, ¿cierto? ¿Hay alguna duda hasta acá? Tranquilos que pueden escribir por el chat. ¿Alguien habló, no? Listo, entonces
Recuerden que me pueden escribir por el correo si tienen alguna duda. Hoy les pongo el taller número 5, el taller número 3 para los capítulos 5 y el capítulo 14, creo. Entonces, bueno, entonces si no hay dudas, entonces que pasen muy buen día y entonces nos vemos el próximo jueves. Listo, que estén muy bien. Hoy les subo los videos, listo, para que los puedan repasar. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Profe, Justo. Gracias, profe. Bueno. hasta luego, profe.